Carlos Hernández Quero, diputado de Vox, portavoz nacional de Vivienda, muchas gracias por estar con Hércules. Muchas gracias por estar conmigo. Nos ha costado como 5 o 6 meses entrevistarte. Te voy a tratar de tú, perdona, porque hemos trabajado juntos. Si no, siendo diputado, te trataría de usted, pero ¿es eso o señoría, lo que prefieras? De tú está bien. 6 meses o así llevamos detrás de ti, porque la verdad que llevas un año de no parar. Te han nombrado portavoz, antes estabas ya muy involucrado en el Congreso con este asunto. ¿La vivienda es, dirías tú, el primer o segundo problema que tenemos en España? Yo diría que sí, y particularmente para los jóvenes. Creo que cada vez es más difícil encontrar en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, personas que no estén muy preocupadas por las dificultades que tienen para poder emanciparse, por la precariedad del hogar en el que viven, por la difícil relación que hay entre los sueldos y lo que tienen que pagar de alquiler, por los compañeros que tienen de piso, porque la casa que quieren no pueden comprarla o porque el barrio en el que están pues no les gusta y no pueden irse por los precios. Entonces yo creo que ahora mismo es una cuestión que es central y que es transversal a todas las demás en la vida de los españoles y que afecta además pues, a cuestiones relacionadas con poder o no poder tener hijos, poder o no poder brindar estabilidad a esos hijos, poder arraigarse, bueno, una serie de cuestiones que hemos dado por sentadas, que eran parte de nuestra vida, de la vida que hemos conocido cuando hemos nacido en hogares estables, en hogares en propiedad, y sin embargo ahora mismo parece que es todo lo contrario. Somos la generación caracol todo el rato con la casa a cuestas, de mudanza en mudanza, y eso dificulta muy seriamente el poder planificar el futuro, poder ahorrar y en definitiva poder ser libre y dueño de tu destino. El sitio donde me has traído para la entrevista ya lanza un mensaje muy directo de esto. ¿Por qué? Porque estamos en una colonia que yo no conocía y mira que está entre tu casa y la mía. Yo paso por aquí todos los días, pero nunca se me había ocurrido entrar. ¿Qué puede tener esto? ¿50 años? ¿Una cosa así? Esto era protección oficial, vivienda de protección oficial. Aquí hubo gente que pudo hacer todo eso que tú mencionabas, casarse, tener hijos, vivir con su sueldo de una manera muy aceptable, con una familia numerosa. Eso para nosotros hoy es una cosa impensable. Sí, es una colonia de los años 50-60 y efectivamente es lo que tú estás contando. Estamos en un momento, aquel de los 50-60, que en verdad se parece bastante al actual, un momento con un crecimiento muy rápido de la población de las ciudades, concentración urbana, muy poco poder adquisitivo por parte de las familias, inflación, muy poca oferta. Y bueno, pues en aquel contexto la vivienda de protección oficial se convirtió en una herramienta que permitió que trabajadores manuales, que personas con oficios muy precarios, con sueldos muy bajitos, se convirtieran prácticamente de la noche a la mañana, con muy poquitos años de esfuerzo financiero, en propietarios, y que eso les cambiara la vida por completo. Y creo que lo que llaman el milagro español es precisamente el haber creado una amplísima clase media viniendo de un país en el que había pues, desigualdades sociales muy fuertes, y precisamente la vivienda en propiedad se convirtió en el mayor patrimonio de las clases populares que dieron el salto a ser clase media, y todo eso creo que ahora mismo se está dando la vuelta. De hecho, si trazáramos una parábola histórica, pues podríamos pensar que el país de precarios se convirtió en país de propietarios, y que algunos que incluso eran hasta chabolistas se convirtieron en propietarios, y que ahora vamos otra vez hacia atrás, y que lo que tenemos son, por ejemplo, algo que podríamos denominar tal vez prechabolismo, ¿no? Porque al final los minipisos, el compartir con extraños, bueno, ahora las cápsulas para dormir o las parejas que viven en una autocaravana, bueno, todas estas fórmulas que parecen distópicas, en verdad recuerdan bastante a escenas que tienen que ver con el chabolismo. Y en parte no solo, pero en parte es por haber olvidado la clave del éxito. Y la clave del éxito, entre otras cosas, fue estas fórmulas de vivienda de protección oficial que se hicieron en los años 50, se hicieron en los años 60 y llegaron hasta los años 2000. En todo este lapso temporal, en 50-60 años, 6,8 millones de viviendas de protección oficial se hicieron en España. Si ponemos que en cada vivienda había padre, madre y 2 hijos, algo estándar, y redondeamos a 7 por 4, 28 millones de españoles acabaron viviendo en un hogar que era de su propiedad, cuando muy poquitos años antes la propiedad era un lujo. Era un lujo de el que heredaba o de los más ricos. Y ahora nos vamos otra vez a lo mismo. Nos vamos a que ahora mismo solo va a poder ser propietario quien venga de buena familia, quien tenga posibles, quien haya dado un pelotazo o una fortuna extranjera, que es lo que con cada vez mayor frecuencia estamos viendo. Hay cada vez más propietarios de Caracas o de Moscú o de una ciudad americana y menos de Moratalaz y de Tetuán, y creo que esto es un grave problema.
Me acabas de recordar una cosa que me dijo un amigo mío como en enero, que se cambiaba de casa, se vendía la que tenía, se compraba otra y le dije, qué suerte, porque yo vivo de alquiler. Y me dijo, bueno, qué suerte no, porque tú tienes padres, somos una generación que hemos heredado y tenemos casa o tenemos padres. Y me quedé helada porque la verdad es que tenía razón. Bueno, absolutamente. El grado de dependencia que hay ahora mismo para poder emanciparte de la familia o para poder tener una casa estable de la familia es absoluto. En la crisis de 2008 esto era puntual y hubo muchos alquileres que se pagaron con la ayuda de los abuelos, con la pensión, gente que volvió a casa, entradas que se daban con herencias, pero era algo puntual. Ahora mismo se ha convertido en algo estructural y no hay nadie que pueda irse de casa si no tiene la ayuda de padres, de hermanos, de abuelos y bueno, pues es algo absolutamente dramático porque está cortando las posibilidades de autonomía de toda una generación que tiene la particularidad de que se le prometió todo, que cumplió, que estudió, que trabajó, quien trabajó y ahora se les ha condenado a una disyuntiva que es bastante cruel, que es que tenemos ahora mismo el récord de españoles jóvenes viviendo fuera de España, al mismo tiempo que tenemos el récord de no españoles viviendo en España, aunque algunos se empeñen en decir que son españoles, no lo son y no lo serán tampoco. Y si no se van de España o si no se van de su provincia, lo que tienen es el semisótano interior maravilloso, el zulo y todo esto a precios de mansión, ¿no? O sea, condiciones laborales y condiciones salariales, bueno, africanas y precios de vivienda escandinavos. Bueno, pues parece que la jugada no sale muy bien a los que nos quedamos en medio, ¿no? Ya. Se ha retrasado la entrevista, pero al final pues, ha sido una coincidencia positiva y es que este mes de mayo se cumplen 2 años de la ley de vivienda del gobierno Sánchez Podemos. Ahora ya no está Podemos, pero nos dejó en herencia 2 leyes retorcidas, siniestras, que son la del sí es sí y la de vivienda. 2 años después lo que ha pasado es que han salido del mercado 120.000 viviendas y esto sigue. Sí, el dato es recientísimo de esta misma semana. Hemos conocido que hay 120.000 viviendas menos ofertadas que hace 2 años, pero si nos vamos un poquito más atrás, si nos vamos al año 2020, el colapso de la oferta es descomunal. ¿Y por qué al año 2020? Pues que, bueno, la ley de vivienda simplemente es la puntilla final o la culminación de una serie de medidas que el gobierno viene ensayando desde el año 2020, la primera de las cuales es el decreto 11-2020, después hay medidas de congelación de la actualización de rentas, se habla de prórrogas forzosas, bueno, una serie de medidas que lo que hacen es generar inseguridad en el pequeño propietario que pone su vivienda a disposición, que la pone en alquiler, en situación de arrendamiento. Desde ese momento, desde el año 2020, se ha desplomado la oferta un 56%, es una auténtica barbaridad. En Madrid es un 71%, en Barcelona es un 85%. O sea, esto quiere decir que si tú te metías en Idealista en el año 2020, veías unas casas y de esas casas solamente verías ahora 15, o sea, las otras 85 se han esfumado, que es algo, bueno, pues realmente complicado, ¿no? Esto es lo de si alguien quiere lo consigue, si se esfuerza mucho acaba consiguiendo devastar un mercado. ¿Y qué significa devastar un mercado? Bueno, pues significa escasez, significa que en el mismo momento en el que ha desaparecido tanta oferta y la gente no puede comprar, por tanto la única opción de la gente es el alquiler, es que además la población ha crecido de forma brutal y no de forma orgánica. Es decir, Pepe y María no se han puesto a tener hijos como locos estos 5 años y ha crecido la población, sino que lo que ha sucedido, son datos del INE, es que desde el año 2020 ha crecido 2,5, o sea, 2,5 millones la población extranjera en España, han venido 2,5 millones de extranjeros a España, que tienen la malísima costumbre, como es normal, de querer dormir, de querer tener un alojamiento, de querer tener una casa. Menos casas y más gente tensa los precios de forma absolutamente drástica. Luego vienen las lágrimas de cocodrilo con que los precios están muy altos y la dinámica que tenemos, que es la patronal, el gobierno, los partidos de izquierda, los sindicatos y hasta la iglesia pidiendo más y más inmigrantes y al mismo tiempo todo el mundo considerando que construir es pecado, pues bueno, llegaremos al momento que comentábamos antes de las chabolas, de las tiendas de campaña por la calle, de estas escenas que nos parece que son como propias de ciudades de Estados Unidos, de países sin clase media, muy desestructurados, pues les acabaremos teniendo, porque la solución es justo la inversa. En el cielo hay que ver grúas construyendo y aviones deportando. Ya. Bueno, no tendrás nada y serás feliz. Pero hablabas de reventar el mercado. Pedro Sánchez era consciente de que lo iba a reventar con esta ley. Quedó escrito en los mensajes que se han filtrado del caso Ábalos, que en realidad se refiere a los casos de corrupción, pero mencionan de pasada este tema. O sea que nos llevaban a ese objetivo. Querían realmente romper el mercado. Sí, ahora pueden hacerse los sorprendidos, pero lo cierto es que se les advirtió por parte de todo tipo de expertos, por parte de la evidencia empírica de lo que ha sucedido en otros países. En todos los lugares donde ha habido experiencias parecidas a control de precios, ha sucedido esto, ha llevado a la escasez
Y en el caso concreto de la vivienda ha llevado a que de pronto los perfiles más vulnerables, los perfiles económicos más humildes, más precarios, son los que son expulsados del alquiler. Porque si cada vez hay menos viviendas, el que tiene una vivienda hace lo que ahora llaman el casting inmobiliario. Entonces él puede elegir a quién quiere meter en su casa. Y como consecuencia de este tipo de leyes, si alguien te deja de pagar, tú no le puedes echar, va a decir, vale, ¿a quién voy a coger? A quien sé 100% que no me va a dejar de pagar. A un funcionario, sueldos muy altos, si tienes hijos, entonces eres vulnerable, entonces no voy a cogerte si tienes hijos. Entonces nos estamos encontrando ahora con escenas absolutamente increíbles, como por ejemplo, una familia se divorcia con sueldos altísimos y tiene 2 hijos y nadie le alquila, Yo tengo en mi entorno situaciones parecidas y nadie le alquila porque sabe que es un potencial vulnerable. Y puedes tener un sueldo de 3.000 o 4.000 euros y da exactamente igual, es un potencial vulnerable. Eres autónomo, no tienes ninguna seguridad en el cobro, puedes también sumarte a esta lista de inalquilables, que creo que es la palabra, ¿no? Han generado una casta de parias, de personas a las que nadie quiere alquilar, que son los jóvenes, de nuevo, que son las personas que llevan muy poquito tiempo en el mercado laboral, o que su contrato es reciente, o que su sueldo es muy bajo, o que tienen hijos, o que tienen dependientes a cargo. Y toda esta gente hace 20 años eran propietarios, gracias, entre otras cosas, a estas medidas y a estas políticas de vivienda de protección oficial. Luego se les condenó al alquiler. Y es que ahora ni siquiera van a poder tener un alquiler. Por eso tenemos ahora estos datos tan preocupantes de España, uno de los países con más jóvenes viviendo en casa de sus padres, es decir, jóvenes viviendo en una cama de 90, donde vivían cuando tenían 7 años, donde hacían los deberes, o jóvenes viviendo en un piso compartido. Bueno, jóvenes y no tan jóvenes, porque la edad media de personas viviendo en un piso compartido es 34 años. Claro, los chavales que salen del colegio mayor y tal, con 21 años, se van a un piso compartido. O cuando no tienes novia, tal, te vas a un piso compartido. Pero si la media es 34 años, es que hay peña con 41, 42, 43, 44 Claro. años en un piso compartido con desconocidos haciendo turnos para utilizar el horno o para ducharse. Y esto es, bueno, ¿a dónde nos quieren llevar? Pues seguramente sí. ¿Por qué? Porque ahora ya lo que nos dicen es, vale, no ha funcionado el mercado, no ha funcionado ninguna de las políticas de vivienda, hay que hacer una intervención que sea todo vivienda social. Todo vivienda social del Estado, no vivienda protegida que acabe en tus manos y que tú seas dueño, no. Vivienda social del Estado, que tú a final de mes le pagues, además de los impuestos, le pagues a tu alcalde o a tu presidente de comunidad autónoma o a tu presidente del gobierno, le pagues la renta. Hostia, no parece que sea muy emancipador ni muy independiente, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Vox para recuperar esa clase media, fuerte, potente, que al final es lo que hace rico a un país de propietarios? Bueno, son muchas propuestas y yo creo que lo importante es decir en primer lugar que no se chasca los dedos y ya se soluciona todo el problema de la vivienda. Esto ha sido una destrucción paulatina y estructural. Yo creo que han sido décadas, no solamente del gobierno de Sánchez, sino décadas de decadencia, décadas de destrucción de expectativas materiales, de destrucción de la clase media, de subida de impuestos, de subida de deuda, de desindustrialización. Bueno, el país ha ido yendo poco a poco al garete. Y quien compara ahora que se ven mucho en internet los vídeos de Leganés 1997, bueno, hay muchos cambios llamativos, algunos son a primera vista, pero en general la sensación que da todo es que era un país en el que se podía mirar al futuro con esperanza, y ahora mismo lo que hacemos es que solamente vemos esperanza cuando tenemos la añoranza y los recuerdos que nos cuentan en casa, porque lo que tenemos ante nuestros ojos pinta tétrico. Soluciones que Vox propone. Bueno, nuestro diagnóstico es que lo que hay es un desajuste muy fuerte entre oferta y demanda, entre las casas disponibles y la gente que busca casa. ¿Cómo se palía esto? Tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda. Con el lado de la oferta, bueno, parece evidente que es en un país en el que cada vez nos va peor económicamente y faltan casas, pues alguien preocupado de forma genuina, de forma honesta, de forma sincera, por los que no tienen casas, ¿qué tendrá que hacer? Proveer de casas. Entonces, construir a mansalva, no de forma indiscriminada, con pelotazos, con especulación, no, construir para recuperar ese país. Es decir, construir es la herramienta, pero tiene que haber un norte vital, un para qué, una causa noble que esté detrás de esa herramienta, y esa herramienta es recuperar ese país de propietarios, es decir, construir para volver a generar las posibilidades de acceso a una vivienda en propiedad a la gente a la que se le ha negado. Rehabilitar también, por supuesto, incrementar densidad. La densidad es una herramienta fabulosa para generar comunidad, para generar vínculos, para generar lazos. Cuando uno piensa en todos los barrios de construcción, por ejemplo, de los años 50, 60, 70, 80, los de la periferia de las grandes ciudades, en Madrid pensemos en Morazalaz, en el barrio del Pilar, en Carabanchel, en Barcelona, pues Cornellá, Nou Barris, bueno, todas estas zonas tienen altura, tienen densidad.
son barrios de aluvión, de gente que estaba llegando de la inmigración interna, del campo, de pequeñas y medianas ciudades donde se estaban acabando las oportunidades y llegaban a la gran ciudad. Y como lo que cuesta es el suelo, oye, vamos a meterle un poquito más de altura, porque si lo que cuesta es el suelo, si metemos un poquito más de altura, a lo mejor las casas cuestan un poquito menos. En la Comunidad de Madrid, el plan de vivienda de protección oficial de la Comunidad de Madrid tiene 4 alturas. Tiene pista de pádel y piscina, pero tiene 4 alturas. Pues si a lo mejor en lugar de pista de pádel y piscina le metes 7 alturas o 8 alturas, se paga mucho menos. Y a lo mejor cuesta menos mantener la piscina y cuesta menos mantener la pista de pádel. Incluso. No sé, incluso. ¿Qué más? Bueno, y para poder construir, ¿qué hace falta? Bueno, poner suelo a disposición, es decir, acelerar los procesos de transformación del suelo, de urbanizable, para ponerlo a disposición de que sea urbanizable. Hace falta acabar con muchas trabas, con muchos trámites innecesarios, con muchos procesos larguísimos que disuaden a cualquiera de ponerse a la obra, ya sea promotor, ya sea constructor, y hace falta quitar impuestos a todo este proceso, porque siempre pensamos, no, le ponemos el impuesto al promotor, al constructor, que es un poderoso y es un grande, ya, es un grande, pero no es tonto. Entonces él lo que hace es que traslada ese impuesto que tú le has puesto, él se lo traslada al comprador final. Y esa subida, que a lo mejor puede llegar a ser, calculan los conocedores del asunto, entre un 30 y un 40% del precio final de la vivienda, se convierte en una barrera infranqueable para que tú puedas o no puedas comprar, para que tú, Pedro Pérez, puedas comprar. Y estás pensando a la izquierda en que a quien está puteando es a un señor con anillos de oro. Claro, bueno, pues a lo mejor hay que pensar también por ahí. ¿Qué más? Bueno, recuperar las políticas de protección oficial con una colaboración público-privada que consista en poner suelo a disposición, en que haya créditos blandos, en que haya subsidios y que haya tanto para poder promover como para poder comprar. O sea, es que pensemos que ahora mismo en Madrid el tiempo medio de compra de una vivienda que le supondría a un salario mediano es por encima de 12 años. En esa época estaban comprando casas en 2 años sin un esfuerzo financiero importante para las familias. Entonces, vamos a poner oferta en el mercado. Todo esto es oferta que no existe ahora mismo y que habría que construir o que habría que rehabilitar. Y luego vamos a recuperar todas esas casas que se han ido del mercado, las 120.000 que tú antes mencionabas, pero que son más de 500.000 si pensamos desde el año 2020. Vamos a recuperarlas. La ley de vivienda ha sido catastrófica. Todas las regulaciones que han precedido la ley de vivienda han sido catastróficas. Si devolvemos de nuevo seguridad jurídica al propietario, también se devolverá seguridad material a los inquilinos, porque es que de nuevo es lo mismo. Se pensaban que apretando las tuercas al propietario le iba a ir mejor al inquilino, y lo que ha sucedido es que el propietario, que tampoco es tonto, ha dicho, pues si no me va a ir bien, si yo no tengo garantía para recuperar mi casa en caso de que no me paguen, si yo no tengo seguridad en el cobro, pues o si yo me obligas a que fije un precio o me obligas a que prorrogue el contrato aunque yo quiera recuperar la casa, pues no la pongo en el mercado. Entonces, o la vendo o la llevo al mercado por habitaciones o al turístico o al de temporada. Vamos a conseguir tener un mercado de alquiler más flexible y al mismo tiempo más estable que permita conciliar los intereses evidentemente distintos que hay entre el casero y el inquilino, que permita al inquilino tener estabilidad y asequibilidad y que permita al casero tener garantías. Y haciendo todo eso, volverán muchas viviendas que ahora están pues eso, en Airbnb o que están en alquiler de temporada, volverán al alquiler convencional. Pensemos que solamente en Barcelona el 52% de la oferta actual de alquiler es de temporada. Es decir, menos de un año, el 52%. Y ahora si uno se mete en Idealista, verá que aparece una etiquetita en amarillo que te pone alquiler de temporada. O sea, que tú no puedes estar ahí viviendo más de un año. Bueno, pues estupendo. Pero ¿y quién va tan atado al segundero, a la inmediatez? Que no, bueno, ahora este año vivo aquí, ya el año que viene en otro lado, y es maravilloso si tú lo que quieres ser es un aventurero trotamundos, pero como la mayor parte de las personas lo que quieren es tener estabilidad pues y rutina, porque la rutina es maravillosa, pues no. Y entonces, como digo, haciendo todo esto, conseguiremos que mucha de esa vivienda que está ahora mismo ofreciéndose en mercados que no interesan a las familias y a los jóvenes vuelvan, y por tanto tendremos una oferta creciente. Y ahora vamos al lado de la demanda. El lado de la demanda, primero, actualmente los bancos financian habitualmente hasta un 80% del valor de compraventa de una vivienda, y esto supone que la familia que quiere comprar, que la pareja que quiere comprar tiene que tener ahorrado un 20%, pero que en verdad se convierte entre un 30 y un 40% con todos los impuestos y gastos asociados a la compra, y sobre todo se acerca a ese 40% en el caso de que sea obra nueva. España es uno de los países que más grava la compra a la Creo que el que más de Europa. Y esto pues de nuevo se convierte en otra barrera de entrada tan alta que no la puede saltar ningún español, porque dice, es que aunque yo tenga un buen sueldo,
es que no puedo ahorrar porque estaba pagando un alquiler que no puedo pagar. Y entonces, aunque yo tenga un buen sueldo, no tengo ahorros y como lo que se me está exigiendo es tener ahorrado un 40% de la vivienda, o han muerto mis padres o no compras una casa ni para Dios. Y claro, la cuestión es que a lo mejor pues, no está bien que tengan que morir tus familiares para que tú te puedas comprar una casa, ¿no? Y, y claro, entonces, acabar con esos impuestos y reducirlos a la mínima expresión, porque resulta realmente indecente que el Estado se lleve siempre su diezmo Ujú. en cada operación cuando estamos hablando de un bien básico de primera necesidad para los españoles. Y bueno, incluso pensándolo de forma histórica, es que hasta la palabra diezmo tampoco me parece muy justa porque... Porque es más. No, pues no digo porque el diezmo en la Edad Media implicaba también una serie de obligaciones cruzadas de protección del señor respecto a sus vasallos. Y es que ahora mismo el Estado lo único que hace es saquearte, pero no te protege de ninguna forma porque lo que podría hacer aquí, que es ponérselo a disposición o hacer VPO, no lo hace. Entonces es solamente te estoy sacando y no hago nada de lo que son mis obligaciones contigo para conseguir protegerte. Entonces vamos con esa parte de bajar impuestos. Vamos también con con la parte de conseguir equilibrar la demanda española cada vez más empobrecida, cada vez más devastada, con la competencia desleal que está sufriendo por parte de la demanda extranjera, que viene con mucho dinero que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde viene ni cómo se ha ganado y que está consiguiendo reventar el mercado. ¿Es el origen del reventón del mercado? No, pero es lo que acelera el reventón una vez que hemos tenido el problema de falta de oferta. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero sobre todo a que actualmente, en un sistema en el que los precios fluctúan en función de oferta y demanda y los precios estuvieran tan altos que los sueldos de los españoles no pueden pagarlos, irían bajando. Pero como resulta que ya no son solamente los españoles los potenciales compradores, sino que son todas las personas del mundo los potenciales compradores, pues lo que no puede comprar Paco y Marta, sí lo puede comprar un tipo que ha hecho mucho dinero en otro lugar, que es de fuera, que es no residente, que está jugando al Monopoly con nuestras ciudades, que no le importa pagar a tocateja una casa, un edificio o un barrio, porque no le supone absolutamente nada, porque es además una vía perfecta de meter su dinero en algo muy seguro y porque pese a lo desquiciados que están los precios en España, aún son menores a los de otros países de Europa y por tanto resulta una inversión interesantísima. Y están las fortunas extranjeras y los buitres. Se habla mucho de los buitres, la izquierda habla mucho de los buitres. Claro que hay buitres, porque los buitres van a donde hay materia muerta, Claro. donde hay materia que rapiñar. Entonces, como han matado el sistema inmobiliario español y el mercado residencial español, ahora pueden llegar los buitres y rapiñar. Y nos van a llevar a un modelo en el que cada vez va a haber menos pequeños propietarios y cada vez va a haber más concentración de la propiedad en un Blackstone, en un gran fondo. ¿Por qué? Porque todas estas medidas de defensa de la ocupación, de la inquiocupación, de que no te paguen, de que no puedes echar a quien no te paga, son un drama absoluto para Mari Carmen en su piso de 50 metros en Carabanchel, porque necesita cobrar esa renta mensual, pero para el que tiene decenas y decenas y decenas de pisos es un apunte contable, le da exactamente igual. Entonces vamos a llegar a esa idea de la concentración. De nuevo, una vez más, la idea proclama en sus consignas una cosa, apunta a un enemigo y lo que está haciendo es fortaleciendo continuamente a ese enemigo. Entonces, Vox opina que hay que limitar la demanda extranjera de alto poder adquisitivo porque no es justo con los nuestros, y a quien nos debemos los representantes públicos en España es a los españoles, evidentemente. Y como nosotros no consideramos que haya una ciudadanía universal, no somos cosmopolitas, no creemos que haya yo soy ciudadano del mundo, no, yo soy ciudadano español y yo quiero que le vayan bien a los ciudadanos españoles. Y los ciudadanos españoles, por cuestión de origen, tienen una prelación sobre cualquier otro comprador de cualquier otro lugar del mundo. Y creo que es una cosa que estaría fuera de duda, y que lo está en muchísimos países donde se dice, oye, en una situación de emergencia habitacional donde faltan casas, ¿cómo narices vamos a admitir que esté comprando un tipo de fuera cuando el nuestro no puede comprar? Y encima en la Comunidad de Madrid teníamos el caso de la señora Ayuso, que es que encima quería doparles y darles una bonificación fiscal del 20%. Al español le sangran y al de fuera alfombra roja, que es una actitud muy lacayuna, pero muy típica de lo que son las élites del bipartidismo en España desde hace mucho tiempo. Entonces sí, limitar la demanda extranjera, porque todo lo que no sea limitar la demanda extranjera es un acto de fobia a los nuestros, de fobia a los jóvenes y de fobia a lo propio. Entonces, por supuesto que sí. Y prioridad nacional en todos los frentes de la demanda. Es decir, cuando vas a solicitar una ayuda, tendrás que ir tú antes, no va a ir antes el tipo de fuera. Pero porque lo que yo quiero es que en su país vaya antes él, como es lógico, no voy a ir antes yo también ahí, no. Ayer veíamos un vídeo de Eva Longoria, es el que dices. La No. actriz que se ha mudado a Madrid decía, Madrid ya es de F. Bueno, pues claro, yo entiendo que para ellos sea estupendo porque cuando uno va a otro lugar que no es el suyo, todos los anclajes y todas las redes que tenga para poder sentirse integrado, pues son maravillosas. Pero es que la integración de unos es la desintegración
de la visión de mundo de otros. Entonces, ¿qué sucede? Que es que en Madrid, fíjate lo cools que somos, que tenemos un Chinatown en Usera, tenemos un pequeño Caribe en Bellas Vistas, tenemos un Little Caracas en el barrio Salamanca. ¿Pero qué disparate es este? O sea, que la gente quiere tener su barrio, cojones. Quiere tener su barrio donde tenga al lado a su abuela, a su madre, a sus amigos, a su bar y su confianza y su parque donde tomarse una litrona. Es lo que quiere la gente. No quiere tener en el parque machetazos, en lugar de su bar, una peluquería latina, una carnicería halal, y en lugar de su madre, a un turista. O sea, es que nuestros barrios son una mezcla entre Airbnb-landia y Casablanca y Maracaibo. Pues no, pues es que a lo mejor la gente quiere poder reconocer el entorno en el que vive, ¿no? Y esto también es vivienda. Ahora hablamos de eso porque tu barrio creo que es el ejemplo paradigmático en Madrid de lo que ha sucedido con esto. No sé si no lo querías decir, pero los que nos están expulsando del centro de las ciudades, en Madrid sobre todo, son venezolanos chavistas, que han robado a sus compatriotas y ahora están aquí con el beneplácito de Ayuso, o si no beneplácito, silencio por lo menos. Yo no sé si son chavistas o no chavistas, sí sé que lo que ha sucedido en los últimos años es que ha habido tal aluvión, tal llegada masiva de personas de otros lugares, que el cambio que se ha producido en nuestros barrios ha sido increíble. Y además viene en dos direcciones, porque viene de gente que tiene muchos más posibles que el comprador nacional y que por tanto está expulsando de los barrios de renta alta, pensemos en el barrio Salamanca o en Chamberí, cada vez hay más compradores de fuera que están desplazando al hijo de esos barrios que antes compraba allí, en el año 2000 compraba allí, ahora ya compran en otro barrio de menos renta, y eso va gentrificando, hipsterizando, como lo quieras llamar, otros barrios donde van subiendo los precios. Pero es que también viene por abajo que es, bueno, pues esta inmigración, hemos hecho 2,5 millones en 5 años, además de que esto es difícilmente digerible para una comunidad, en términos culturales, en términos sociales, en términos de servicios públicos, en términos de redes de bienestar, pero es que también afecta a la vivienda, porque esta gente quiere casa, como antes estaba mencionando, y porque esta gente también pues, cambia la fisonomía y el rostro de los barrios. Entonces, para mí, lo más duro es que hay mucho barrio popular, barrio de toda la vida, donde siempre han convivido pues, trabajadores, profesionales liberales, comerciantes, bueno, gente que había una mixtura social, había muchos lazos, había muchas redes, y esto se ha ido deshaciendo porque estos barrios están un poco atenazados y emparedados entre la especulación del grande y la degradación por abajo, entre que los precios suben y la calle se degrada. Bueno, entre la especulación y la ocupación, bueno, pues sobre todo lo que te lleva es a una desorientación. Y eso sucede en muchos barrios, sucede en el centro de la ciudad, porque ya es un parque temático para personas de fuera, y entonces luego vienen los críticos de no, es que ¿por qué la gente se va a los PAUs? Hombre, ¿y cómo no se va a ir a los PAUs? ¿A ti te parece que es un espacio family friendly el centro de Madrid o el centro de Barcelona? ¿Es family friendly un espacio donde tienes que pasar una gincana de machetazos y robos? ¿O donde al otro lado del rellano lo que tienes es cada día un vecino diferente, con su maleta de ruedines, un día un japonés, un día un inglés, al día siguiente una borrachera? Hombre, no, yo creo que lo que la gente quiere es poder arraigarse y poder establecerse y poder tener comunidad. Y precisamente en lugares donde cada vez hay menos comunidad, pues cada vez hay menos niños. Y por tanto, es normal que las familias que tienen hijos encuentren cada vez menos apetecibles esos entornos. En el distrito centro de Madrid, por ejemplo, desde hace ya años hay más pisos turísticos que menores de 18 años. Hay zonas en Sevilla que el único guardería o colegio que queda es la que da servicio a los hijos de las limpiadoras de los Airbnb. O sea, y es que estamos hablando de que son los barrios y zonas históricas, de los cascos históricos antiguos de nuestras ciudades. Es decir, que aquello que dice más de quiénes somos y cómo somos y lo que hemos heredado lo estamos perdiendo, nos estamos yendo a los barrios grises y sin alma, y lo nuestro, lo que nos diferencia, lo estamos regalando, y además nos deja de diferenciar porque ya uno va a Lisboa o a Roma o a Madrid y está viendo lo mismo. El mismo Starbucks, el mismo McDonald's. Y el mismo palo selfie, el mismo tipo con un paraguas con gente detrás. ¿Esto quiere decir que no al turismo? En absoluto, no quiere decir para nada que no al turismo, pero quiere decir que tenemos que pensar qué consecuencias tiene sobre el acceso a la vivienda y qué consecuencias tiene sobre la dignidad y la estabilidad en los barrios creer que nuestra única vía de desarrollo es el turismo. ¿Absolutamente el turismo a favor? Absolutamente. ¿Que eso sea a costa de que no haya industria? No.
¿pero qué es esto? O sea, en España había turismo en los años 70 y en los años 80 y era la principal potencia del mundo en turismo, o de las principales, y también éramos de las principales potencias industriales, y ahora sin embargo parece que es que nos hacen la disyuntiva, es o bien en turismo o bien en industria. Oye, ¿y por qué no podemos ir bien en las dos? ¿Por qué no podemos ir bien en las dos? Bueno, a lo mejor porque cuando entramos a la Unión Europea se nos dijo, vamos a hacer un reparto, amigos, vosotros vais a poner el sol y nosotros vamos a poner los productos y tú me los vas a comprar. Y encima ahora con todos los tratados de libre comercio que hay con países extracomunitarios, ya ha sido, bueno, pues el último clavo en el ataúd de nuestro campo y de nuestra industria, porque ya es si algo proveíamos el resto de Europa, era lo que tenía que ver con el sector primario, y ahora no, ahora ya te lo traen de Marruecos, te lo traen de Sudáfrica, te lo traen de Perú, te lo traen de Chile, te lo traen de Egipto, donde tú quieras, de Turquía, hay más pimiento de Turquía que pimiento nacional, hay más tomate de Marruecos que tomate nacional. Joder, pues vaya chanchullo nos hicieron cuando entramos. ¿Tú eres de Tetuán? ¿Te gusta tanto tu barrio que hasta tu tesis doctoral la escribiste sobre Tetuán? Pero el Tetuán de tu infancia no es el de hoy. No, en absoluto. Salió un dato a final de año en El País que decía que actualmente había en Madrid más de 1 millón de ciudadanos procedentes de países iberoamericanos, y que en el año 99 era 80.000. Yo nací en el año 90. Es verdad que en mi infancia ya recuerdo que el barrio estaba cambiando de forma acelerada y vertiginosa. Y algunas cosas que hoy se hablan, te piden dinero por jugar al fútbol en la cancha. Bueno, yo eso lo he vivido de pequeño, mucho antes de que nadie estuviera hablando de porcentajes brutales de inmigración, etcétera. Pero sí es un barrio que ha cambiado mucho. Y aquí es importante decir que la integración no es difícil cuando los integrados no son muchos, pero cuando los integrados son tantos como los que tienen que integrar, pues entonces es que es tan difícil que se integren, porque cuando hay zonas en las que más del 50% de la población es no autóctona, es que el que en verdad está fuera de juego y fuera de lugar es el autóctono. Y esto sucede además en barrios castizos o tradicionales como Tetuán, porque parte de la población es muy mayor. Y esto da la sensación, cuando uno sale a la calle, de que aunque pueda ser 50-50, en verdad no es 50-50, porque la gente mayor, si ya no tiene un bar donde bajar a echar la partida, a tomar el vermut, a jugar al dominó, es que ya no sale a la calle. Y es que en la calle lo que hay es, bajo mi punto de vista, una invasión muy fuerte del espacio público, que lleva a que incluso pensemos que hay más inmigración de la que hay, porque la cultura española está recluida en las casas y la calle ahora es de otros. Y yo a ellos no les culpo en absoluto, o sea, solo faltaba que no quisieras poder mejorar tus condiciones, irte a un lugar donde tengas mejores oportunidades. El problema es que las oportunidades ya no las tienen los españoles, y la promesa que se les ha vendido, el paraíso que se les ha vendido, es un paraíso que se niega a los españoles, y la transformación de nuestros barrios para acomodarlos a las necesidades de otros. Al final uno va a donde va a haber comercio que satisfaga sus necesidades. Si es musulmán, pues que haya una carnicería halal, que haya una mezquita, que haya otros una santería, un envío de dinero, lo que sea. Claro, pero todo eso, donde ahora está eso, antes había una imprenta, un bar de menú del día, bueno, había otras cosas. Y la transformación de nuestros comercios, por un lado aprisionados por una fiscalidad abusiva, y por otro lado por el cambio demográfico de nuestros barrios, también hace que nos sintamos cada vez más extraños en nuestros barrios. ¿Tienen que ser los barrios una fotografía en blanco y negro congelada en el tiempo? En absoluto. Los barrios han estado en continuo dinamismo y movimiento. Esto no es una defensa del aguador que va casa por casa pasando el agua, ni de las vaquerías que tenían una vaca. No. O sea, esto que es como la crítica habitual, no, nostálgicos de nada. Esto es, uno ha conocido un entorno previsible, un entorno rutinario, un entorno de tenía Lázaro, donde podía bajar a la calle y se encontraba con gente, un entorno seguro, un entorno en el que había cierta homogeneidad cultural que te permitía entender el mundo de forma similar con otras personas, un entorno en el que tus hijos podían jugar en la calle, un entorno en el que la gente podía bajar al parque. ¿Esto es pedir muchísimo? ¿Esto es una nostalgia? No, de ninguna forma. Esto es pedir un mínimo, un básico de algo que hemos conocido, de algo que no nos han contado, de algo que hemos conocido y de algo que se puede conquistar, y de algo que es una de las principales luchas que creo que tenemos que dar. Sí. Se empeña la izquierda, hasta límites ridículos, en separar de los debates de vivienda y seguridad la inmigración, pero realmente son factores que no se pueden separar ya a estas alturas. No, o sea, en el momento en el que, como decimos, el principal problema es que hay muy pocas casas y mucha gente. Mira, este es un único dato que mencionar. En el año 2004, frente a hoy,
había 4 millones más de españoles entre 20 y 39 años. 4 millones más, ¿eh? Entre 20 y 39 años, que es la edad en la que uno se emancipa, se va de casa, compra una casa, intenta comprar una casa. 4 millones más. Uno piensa, vale, pues con 4 millones menos el problema de la vivienda estaría solucionado. Porque si algo medianamente aceptable puede tener el envejecimiento y el invierno demográfico que nos asola, es, oye, pues cada vez se va reduciendo el problema de acceso a la vivienda porque hay menos demandantes de vivienda y las casas siguen estando. Pero es que ni siquiera, pues que encima nos hemos traído a todo el mundo. Hemos jugado a pensar que aquí cabía todo el mundo. Que había todo el mundo. Entonces, por eso y digo no cabe. Y por eso digo que una de las cuestiones que tiene que estar en primer lugar, que antes me lo he dejado en el tintero, desde el lado de la demanda, es la prioridad nacional. Y es prioridad nacional para la vivienda social. Hay comunidades autónomas donde el arraigo se castiga. Y lo que te hace estar arriba del todo en la lista de demandantes de vivienda social es estar desarraigado, no tener vínculos. Cojones, pero si todos lo que queremos es vivir cerca de los nuestros, ¿no? A no ser que seas un garracolcha que no te guste tu familia, que odies a tu hermano y que, Muy raro. y que no quieras ver a tus primos, pues lo habitual es que tú quieras tener cerca a los tuyos y cerca a tu trabajo. Bueno, pues en el País Vasco, que es donde sucede esto, dicen que no, que lo que te da puntos es estar desvinculado. Habrá que darle la vuelta totalmente a esto y que lo que te dé puntos sea no solamente tener familia cerca, sino el acumulado histórico de años que tú y tus padres y tus abuelos llevan viviendo en ese lugar. Porque lo que hay que garantizar es que la casa, que es de esfuerzo público, de esfuerzo común, de esfuerzo de la comunidad política, sea para ti, no para el que es de otra comunidad política, para ti. Si aquí tuviésemos todo perfecto y todos viviésemos, habría que plantearse si para otros. Pero yo creo que es primero los nuestros, segundo los nuestros, tercero los nuestros, cuarto los nuestros, y son muchos números hasta que pueda pensar en otros que no sean los nuestros. Y creo que esa es la única forma posible de ser responsable con los nuestros y de ser solidario también, porque muchas veces los cantos tan facilones a la solidaridad con otros lo que esconden es un profundo desprecio a la gente común nuestra. Entonces sí, vivienda social prioridad, en el alquiler prioridad. ¿Y cómo se consigue esto? Pues a lo mejor lo que hay que perseguir es aquel que está arrendando su vivienda a un inmigrante irregular, por ejemplo. O habrá que perseguir el empadronamiento fraudulento de inmigrantes irregulares. Habrá que exigir, cuando los españoles en la crisis del 8 se iban a Londres, iban a Edimburgo, se iban a París a hacer de camareros y les decían, no, tú no puedes alquilar hasta que no tengas contrato, 3 nóminas. Pues habrá que pedir aquí, cuando se deposita la fianza en Madrid en el IBIMA, pues tenemos que poner también tu contrato, tus 3 nóminas y buscar las fórmulas legales posibles para ir estrangulando poco a poco la posibilidad de acceso a la vivienda al de fuera mientras el español no tenga vivienda. Y lo mismo con la compra, limitación de la demanda extranjera, porque es que está habiendo una competencia desleal. Esto que es muy fácil de entender en términos de industria o de campo, todo el mundo prefiere que le vaya bien al agricultor de Almería frente al agricultor de Marruecos, y todo el mundo quiere que le vaya bien al de la industria en Linares o en Palencia que al de la industria en China. Pues también tendremos que querer que los nuestros sean los que puedan comprar. Y es que otros, con mucho más dinero, lo que están haciendo es encarecer artificialmente los precios porque nunca van a bajar mientras haya gente a la que no le supone nada poder comprar esos pisos. El año pasado 6 de cada 10 operaciones de compraventa en España se hicieron a tocateja. Yo no conozco gente que pueda comprar ni con hipoteca. Entonces, ¿quién cojones está comprando así? Pues bueno, tenemos que pensar. ¿Esto es el problema principal de la vivienda? No, el problema principal de la vivienda es que no se construye, que falta oferta, que la ley de vivienda ha sido un desastre, que todas las medidas intervencionistas han sido un horror. Pero hay que tener en cuenta que también hay una parte que tiene que ver con la demanda y que no se puede hablar de vivienda sin hablar de fronteras, que no se puede hablar de vivienda sin hablar de remigración, de verdad. Escribiste el otro día en Twitter un hilo que me gustó mucho porque además la gente comentaba, no parece político cuando lo lees, en el que decías, aunque los inmigrantes no roben, no delincan, no violen, no los queremos invadiendo nuestros barrios. No era esta la literalidad, pero era el mensaje. Voy a tratar de... No recuerdo qué es lo que dije, pero voy a decir qué es lo que pienso, pero no recuerdo qué es lo que puse en ese momento. La cosa es, creo que está muy vinculado el debate de la inmigración a la inseguridad. Puede ser de otra manera. Es que la mitad de violadores son extranjeros. La población inmigrante presenta unas tasas de criminalidad muy superiores a las nacionales. Si me escuchábamos 8 de cada 10 detenidos en no sé dónde, bueno, todos estos datos. Se han multiplicado las violaciones de que se ha multiplicado la inmigración. Bueno, es indisociable. Pero para mí, lo que esconde este debate es que parece que si no violaran tanto como violan, no robaran tanto como roban, etcétera, etcétera, sería asumible que entraran en 5 años 2,5 millones de personas.
Y son debates diferentes. Es que 2,5 millones de personas es inasumible que entren en un país que tiene pensado sus servicios para menos gente, que tiene pensado sus urgencias para menos gente, su metro para menos gente, su colegio para menos gente. Es inasumible roben o vayan con un lacito en la cabeza. Es inasumible porque es que no está pensado un país para este número de personas. No está pensada la educación para que de pronto la mitad de los alumnos de un colegio no sepan el idioma y por tanto estén perjudicando a los nacionales. No está pensada la sanidad para que lo que nos encontramos cualquiera cuando va a urgencias y va agobiado porque le pasa lo que sea, porque un familiar está tal y le canta una retahíla de 35 nombres que no sabe ni pronunciar antes de que le toque a su familiar. No está. Entonces, es que aunque no tuviesen estas tasas mayores de criminalidad, seguiría siendo indeseable por otra cuestión más también, además de por el acceso a la vivienda. ¿Qué pasa con las redes de solidaridad? Las redes de solidaridad que tenemos en España, que están creadas especialmente para los más vulnerables, si tú te dedicas a importar a pobres de todo el mundo, ahora los vulnerables son otros, entonces al que le ha ido mal en España no le vas a ayudar. Ingreso mínimo, a tu pobre no lo atiendes. ingreso mínimo vital. Todos los receptores son de fuera. Y sobre todo es que si tú te traes, es que te traes ya receptores natos del ingreso mínimo vital. Entonces, no es asumible en términos materiales. Primero, no lo es en términos de seguridad, ya lo hemos dicho. Segundo, no lo es en términos materiales. Y creo que lo que decía en ese tuit es que tampoco lo es en términos identitarios. Porque 2,5 millones de personas en 5 años es una auténtica barbaridad. Porque te cambia un país. Claro, porque pasar de 80.000 latinoamericanos en el año 99 a 1 millón 25 años después es una auténtica barbaridad. ¿Esto tiene algo que ver con rechazo a lo de fuera? No, tiene que ver con un amor profundísimo a lo de dentro, tiene que ver con un sentido común, tiene que ver con un deseo de preservar y conservar aquellas cosas que nos hacen bien, tiene que ver con no desaparecer en el mundo. Es que España sin españoles es otra cosa, pero los países no son continentes, no son contenedores, son también el contenido, y si el contenido lo estamos reventando, pues se convierte en otra cosa. Y como me parece que la historia de las comunidades y la historia de nuestra nación merecen mucho respeto, y porque amamos aquello que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de los abuelos y los padres de los que tenemos alrededor, me parece que esto es una cosa a preservar y que en términos identitarios también hay que defenderlo. Y además me parece que todo esto saca del debate una parte que a mí me parece que es muy poco humana, que es, no, es que el inmigrante es malo. Y entonces por lo que no lo queremos es porque es malo. Digo, no, es que no es porque sea malo, es que seguramente la inmensísima mayoría de los inmigrantes son buenísimas personas, trabajadores, honrados, y el debate no es si es malo o no es malo, el debate es que no podemos asumir que aquí cabe todo el mundo en términos materiales porque nos revienta nuestro sistema de bienestar, porque nos revienta nuestro acceso a la vivienda, porque nos revienta nuestra educación y nos revienta nuestras urgencias, y no podemos asumirlos en términos identitarios porque entonces nos hacemos el harakiri y dejamos de ser quienes somos. Sí, dejamos de ser España. Me hace el director de Hércules gestos de que me estoy alargando. 3 o 4 preguntas personales antes de despedirte, ¿me das permiso? Vienes de la Complutense, antes de llegar a Vox fuiste investigador, has estudiado historia en la Complutense. ¿Cómo te ha influido en tu vida y en lo que haces ahora en política este entorno, que en principio no es el que hay en el Congreso a tu alrededor, ¿no? Bueno, efectivamente, yo mi trayectoria profesional anterior había sido una trayectoria académica. Yo estudié y trabajé en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Geografía e Historia, como investigador y como profesor, mientras hacía el doctorado, y tuve una vinculación de muy largo tiempo a un grupo de investigación, donde contribuía con publicaciones, con libros, con artículos, capítulos de libros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese fue mi mundo, que era un mundo que para mí no me era en absoluto ajeno. ¿La mayor parte de las personas que estaban en ese mundo eran de izquierdas? Seguramente. ¿Hay algún problema con ello? Para mí ninguno. Eso creo que lo sano precisamente es que tengamos en nuestros entornos, en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, gente de todo tipo de ideas, porque así es España. Y igual que casi todos tenemos abuelos o bisabuelos que han estado en un bando y en otro de la guerra, pues es que yo en mis amigos tengo amigos que votan una cosa, que votan otra, y familiares que votan una cosa y que votan otra, y me importa una mierda realmente lo que voten, porque hay un elemento que es anterior a lo que voten o a lo que piensen o a lo que les importe la política, que son mis amigos, mi tío, mi abuelo, mi hermana, y todo lo demás es secundario. Es precisamente la mirada enferma sobre estos temas de la izquierda la que te dice lo de que lo personal es político, la que te dice que tienes que mirar mal a tu madre o mal a tu padre o mal a tu hermano porque es hombre, o mal a este porque vota mal. No. Para mí son mis amigos y son mis familiares,
y son mis paisanos, son mis vecinos, y eso es muchísimo más importante que lo que uno meta en una urna y lo que uno opine sobre política internacional. Para tus compañeros sí que fue un problema porque te echaron del grupo de investigación. Para mis compañeros fue un problema que yo no podía entender, Por acercarte a Vox. porque para mí ellos eran mis amigos y porque con ellos había compartido 9 años de trayectoria, que eso se materializa en muchísimas cañas, muchísimos días trabajando juntos, muchísimos días en un archivo, muchísimas horas comentando cómo preparar clases, muchísimos viajes, congresos, libros en común. Y bueno, para mí fue doloroso porque además nunca entendí, nunca entenderé seguramente que el motivo de cortar esa relación fuera simplemente bueno, pues mi adscripción política a un partido cuyas ideas ellos no comparten, sin pararse a pensar que a lo mejor durante los 10 años que habíamos estado juntos yo no compartía las ideas políticas de ellos y para mí no había ningún problema, como creo que es normal y razonable para cualquier persona que valora de verdad lo que es importante y sitúa en un segundo plano lo que lo es menos. ¿De qué tienes tu vocación en realidad? ¿De profesor, de político, de escritor, de librero? Que mucha gente no lo sabe, pero también eres librero. No, de político no es una vocación. Yo creo que nadie nace, la gente de pequeño... De servicio público sí, se sí, puede eso tener. sí, pero la gente de pequeño pues quiere ser astronauta, futbolista, cosas así, pero político yo creo que no. Yo siempre he estado muy interesado en la historia, muy poco originalmente, porque mi madre era profesora de historia y porque mi casa estaba llena de libros de historia, porque en mi casa se hablaba mucho de historia, y en la escritura, porque desde pequeño me ha gustado mucho escribir y entonces precisamente la docencia universitaria me permitía investigar, escribir, hablar de historia, leer sobre historia, y ese era como yo me había configurado el mundo, la verdad. Sí. ¿Le ves un final a la vida política? ¿Crees que es bueno llegar, servir un tiempo y marcharse? ¿O hasta que no tengas cumplido tu objetivo de que podamos volver a ser propietarios, que volvamos a poder tener los hijos que queramos, seguirás dando la batalla? Hombre, sería maravilloso poder cumplir todo eso, ¿no? Es como el que se retira después de ganar el Mundial o después de ganar la Hombre, Champions, evidentemente. Eso solo lo hace Toni Kroos, el resto Sí, en principio seguimos sí. intentando cumplir objetivos. El resto tienen que ir como Modric sin haber hecho este año una buena temporada pese a ser un jugador de equipo maravilloso. No, la verdad que no es una cosa que tenga en mente, me parece que es algo que voy viendo en el día a día, que ni siquiera me planteo cómo de a gusto, cómo de no a gusto voy a estar y que simplemente es algo actual, transitorio en el momento vital que atravieso actualmente y que me permite bueno, pues tratar de aportar mi grano de arena y brindar ideas que tengo que creo que pueden ser buenas para mi comunidad y mi país, y en eso estamos. Y hablas mucho también eso de poder volver a ser padres, de que han desaparecido las generaciones que deberían ahora estar teniendo hijos. ¿Tú te ves con hijos o realmente el mundo que les estamos dejando es tan horrible? Yo lo pienso muchas veces, digo, yo tengo 2 hijos y madre mía, lo que les voy a dejar me preocupa. Me veo con hijos y espero verlos pronto, además. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Primicia para Hércules. Primicia para Hércules, para mí no, y para mi novia tampoco. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Que no pase tanto tiempo la próxima vez que intentamos tener una entrevista, por favor. Estupendo, estupendo. Muchísimas gracias. Gracias.